Hola, 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 buenos días, tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi espacio canal YouTube Ivankis. Soy Ivankis, músico, cantautor, productor musical y asesor consultor en procesos de conciencia. Uso a la música para tal fin. Entonces, a este videoprograma le he llamado ¿Qué es el miedo? ¿Qué hace? ¿Y cómo disolverlo? El miedo es la sensación de energía álmica emocional de más baja densidad, el sentimiento más bajo y más denso, por ende más destructivo. El miedo es un tipo de energía porque proviene del alma. Pues como lo vengo enseñando, el alma es energía y por eso la emoción tiene que ver con el alma. Porque ojo, la mente y el espíritu no pueden ni generar emociones y ni sentirlas. Repito, la mente y el espíritu no pueden ni generar emociones y ni sentirlas. Y el cuerpo físico tampoco puede generar emociones, pero el cuerpo físico sí es un medio escenario denso para aplicar, para replicar la emoción que solo pueden generar las almas. El cuerpo físico carnal replica la emoción como una distorsión eléctrica y química biológica. Entonces, ojo con esas mentiras que muchas personas obedecen creer de que la mente siente las emociones, lo cual, repito, es mentira, porque realmente el estado emocional de una persona significa el cómo está sintiéndose energéticamente su alma, qué emociones está autogenerando y sintiendo su esencia alma. Por ende, la energía álmica de miedo es una vibración muy baja que deprime y manda para abajo el ánimo, el estado de ánimo, o sea, el estado de vibración del alma, porque el alma o ánima es quien anima, es quien nos da el ánimo. Entonces, dependiendo del nivel de conciencia en que esté existiendo el alma, eso se traduce en el tipo de ánimo, o sea, el nivel emocional que experimentará la persona en la que su esencia alma está encarnada, y que por obvias razones el miedo asimismo deprime, reprime, disminuye, agrede, daña lo biológico, debilita y apaga el sistema inmune, etcétera. Por eso el miedo es uno de los mejores abonos para que prosperen las distorsiones electromagnéticas que llaman enfermedades biológicas, porque el miedo baja el nivel de presencia de energía vital álmica en la persona. ¿Y cómo se genera el miedo? El miedo se genera por obedecer, enfocar la atención de nuestra conciencia en un pensamiento que asocia imágenes y sonidos, palabras, música, que describen visualmente y sonoramente información relacionada con desvalorización, con falta de valor, con tristeza, con desconfianza, con inseguridad, con incapacidad, con depresión, con discusión, con pelea, con mal genio, con maltrato, con agresión, con estupidez, con violencia, con ira, con separación, o sea, con algún tipo de dolor, sufrimiento, desamor, depredación, esclavitud. Y todo ello se genera por falta de valor propio, o sea, desvalorización, falta de amor propio, por lo cual el miedo solo puede existir donde hay falta de amor propio, valor propio. El miedo es la ausencia de amor, de valor. El amor es la ausencia de miedo. El miedo es dolor, sufrimiento, desvalorización. Entonces empieza por reevaluar cómo te tratas a ti mismo, misma, cómo te valoras o te desvalorizas a ti mismo, misma. Pero ¿qué implica para nuestra salud biológica de nuestro cuerpo físico denso carnal el que a través de nuestra alma obedezcamos generar emociones elevadas derivadas del amor o emociones densas derivadas del miedo? Pues que al tener a nuestra esencia alma vinculada al ADN de nuestro cuerpo contenedor físico carnal, pues las emociones que generamos desde nuestra esencia energética alma se reflejan en el sistema nervioso, o sea, eléctrico de nuestro cuerpo físico carnal denso, influenciando y alterando la estructura electroquímica del mismo, creando una distorsión electroquímica que muchas veces sentimos como un vacío o corrientazo que nos hace parar los pelos. Entonces, si desde nuestra alma generamos conscientemente emociones elevadas derivadas del amor, eso se replicará como estímulos nerviosos eléctricos coherentes a favor de una química amigable, balanceada y muy benéfica para nuestra salud. Y lo contrario,
que si desde nuestra alma generamos inconscientemente emociones densas derivadas del miedo, dolor, sufrimiento, eso se replicará como estímulos nerviosos eléctricos químicos distorsionados, coherentes a favor de una química muy dañina, desbalanceada, muy tóxica, enemiga y maligna para nuestra salud, la cual sentimos como corrientazos distorsionados, como un cortocircuito en el cuerpo, como cambios de temperatura, vacíos y distorsiones electromagnéticas. O sea, las emociones derivadas del amor generan buena salud con una química de mayor alcalinidad porque ayudan a mantener nuestro campo electromagnético armonioso. Y las emociones derivadas del miedo, dolor, sufrimiento generan mala salud con una química de mayor acidez porque ayudan a mantener nuestro campo electromagnético desarmónico, distorsionado. Pero voy a explicar una vez más en detalle cómo se genera una emoción. Desde que empecé a subir videos a mi canal YouTube Ivankis, advertí que el video del método de la armonía de la correlación sensorial por Ivankis y el video Crear por Ivankis iban a ser muy importantes para quien quisiera comprender en detalle cómo funciona la tríada de la conciencia creativa y cómo se genera o crea la realidad en base a obedecer la tríada sensorial de una u otra creencia, como también el cómo se genera y graba una creencia. Entonces veamos cómo es que sin saberlo aceptamos obedecer, creer una potencial creencia que ha sido diseñada y propuesta masivamente para inducir obediencia de que nuestra alma cree la emoción de miedo. Al obedecer, fijar su atención en las asociaciones entre imágenes y sonidos, palabras, relatos, música que nos sugieren y que por no ser conscientes de ello es que obedecemos ejecutar ese programa en automático para proveerles la emoción de miedo, para así completar la triada de la creencia, o sea, una correlación senso-audiovisual. Tenemos que comprender que las creencias son el insumo senso-audiovisual con que abonamos y creamos la realidad. Toda experiencia que experimentamos en esta realidad física densa se origina y depende de qué creencias estamos aceptando obedecer, generar e impregnar para cada tema en concreto. Las creencias son los ladrillos con que construimos la realidad. Las creencias están en el mundo sutil de la conciencia y desde allí vamos usando a esas creencias para densificarlas por medio de acciones que nos ordenan dichas creencias, para crear experiencias en el mundo de la realidad física densa. Es claro, por lo cual lo que le corresponde y conviene a cada persona es que se empiece a responsabilizar de permitirse comprender el cómo funcionan las creencias y que cada quien se responsabilice de las creencias que está obedeciendo creer o no, porque con ello es que está obedeciendo crear las experiencias en su realidad conciencial y física individual, lo que a su vez definirá el cómo se relaciona con las demás personas, con el colectivo, o sea, el impregnar en su entorno esa vibración energética, álmica, emocional que contienen las creencias, al estar armadas como una tríada senso-audiovisual. Entonces, mucha atención. Una creencia se conforma y programa codificando y uniendo tres aspectos. Por ende, una creencia es una tríada, en donde el primer aspecto es el visual, que es la imagen o las imágenes que se usan para tal fin. Por ende, lo que imaginamos son imágenes. Las mismas palabras te lo dicen. Ok. El segundo aspecto de la creencia son los sonidos, frecuencias, incluidos palabras y música, musicalización, que están asociando a dichas imágenes. Y el tercer aspecto que completa una creencia es la energía, emoción, la energía álmica emocional, o sea, el sentir, lo senso. Y más exactamente, este es el aspecto más valioso y poderoso, porque es el aspecto creativo energético, porque la emoción proviene del alma. Y repito, solo el alma puede generar emociones verdaderas. Entonces, este tercer aspecto que completa una creencia es la muy poderosa emoción. Pero lo importante a comprender es que el tipo de emoción la va a decidir y generar nuestra alma, dependiendo de cómo está obedeciendo el dar valor de verdad o de mentira a dicha asociación que te proponen entre imágenes y sonidos, palabras, música, etc. Porque si te proponen imágenes que describen visualmente miedo, o sea, imágenes de caos, hambre, crisis, deuda, miseria, peligro, temor, separación, terror, daños, enfermedad, violencia, maltrato, agresión, desconfianza, escasez, esclavitud, muerte violenta, etc. Y a eso también le asocian relatos con palabras y sonidos, música, etc., que igualmente narran, cuentan historias de miedo
o sea, de peligro, crisis, deuda, desconfianza, escasez, temor, terror, de hambre, de caos, de separación, de competir, de enfermedad, de muerte, etcétera. Pues si tu alma conciencia está dormida, pues va a obedecer generar una emoción que sea coherente a esa asociación audiovisual de miedo. Entonces ahí se está configurando y completando esa creencia senso-audiovisual a favor del miedo. Y como las creencias son los programas senso-audiovisuales que tú obedeces ejecutar para en base a ellas crear con acciones las experiencias en la realidad física más densa, pues si obedeciste eso, experimentarás experiencias de miedo porque estás obedeciendo esa realidad audiovisual que te propusieron y sembraron a ver si caías en esa trampa emocional y que si se suman todas las personas que obedecen aceptar completar esa creencia de miedo con la emoción de miedo correspondiente, pues de uno en uno se suman miles y millones que co-crean esa experiencia de miedo para sus vidas, manipulación que unos pocos depredadores aprovechan y usan para someter y mantener atrapadas a masas de personas dentro de un estado ignorante, álmico, emocional de miedo colectivo, o sea, de ignorancia. Como lo ves, si te lo permites, esto es muy fácil comprenderlo, pero un momento. ¿Qué sucede si la conciencia alma de la persona ya está despierta y por ende no obedece esa propuesta de generar y aportar emociones de miedo a esas imágenes y relatos de palabras que vibran a favor del miedo? Pues simplemente esa realidad no se concreta porque no obtienen el tercer aspecto y más importante, el álmico energético emocional de miedo, que es necesario para poder completar esa creencia, esa correlación sensoriovisual. ¿Lo comprenden? ¿Y esto qué significa? Pues que si el alma de la persona está despierta de conciencia y le transfiere ese despertar y comprensión a la mente y al espíritu de la persona, pues la persona ya comprende y empieza a responsabilizarse de qué creencias desea para sí, de qué creencias quiere obedecer o no. Entonces se responsabiliza de generar y crear las imágenes y lo sonoro, palabras, música que sí sean coherentes para desde su alma detonar e impregnar emociones elevadas derivadas del amor que sean coherentes a eso, etcétera. Entonces, por eso es que en repetidos videos siempre hablo de la conciencia, del alma, de la mente, del espíritu, de las creencias, de la emoción y de la música, porque de allí proviene todo, por lo cual son temas fundamentales para saberles usar conscientemente a favor de crear en lo sutil la realidad de las experiencias que sí queremos densificar como nuestra realidad física. ¿Y esto qué implica? Pues que es hora de que cada quien se empiece a responsabilizar de qué creencias crear por sí mismo para su vida. O sea, de que empiece a decidir en qué tipos de imágenes y de palabras, relatos, historias, música quiere o no enfocar la atención de la triada de su conciencia. Por lo cual, obviamente, si el alma de una persona ya está despierta de conciencia, pues no va a aceptar entregar o dar la atención de su conciencia a creencias que proponen y promueven tanto imágenes como sonidos, palabras e historias músicas que promueven miedo. Todo lo contrario. Una persona con su alma, conciencia despierta, se responsabiliza y empieza a elegir y grabar solo creencias que estén conformadas por imágenes y sonidos, palabras, historias, músicas que únicamente describan visualmente y narren sonoramente experiencias a favor del amor, de la creatividad original, para así desde el alma poderle impregnar la emoción de amor de que trate dicha creencia, o sea, de la felicidad, del respeto, del placer genuino, del bienestar, de la armonía, de la alegría, de la salud, de la abundancia, de prosperidad verdadera individual y colectiva, de la paz, de la libertad y de la soberanía. O sea, una persona con su alma conciencia despierta solo va a obedecer crear creencias cuyos tres aspectos, imagen, sonido, palabras, música y emoción, siempre vibren a favor del densificar experiencias en el mundo físico denso con acciones que solo manifiesten abundancia de amor, compasión. O sea, de abundancia de valor, abundancia de paz, abundancia de creatividad, abundancia de compartir, abundancia de confianza, abundancia de buena salud, de felicidad, de alegría, abundancia de verdadera prosperidad, abundancia de libertad y soberanía, y punto, es así de simple. Claramente, si las personas por ignorancia obedecen generar emociones de miedo individual y colectivo, es porque sin que lo sepan,
están obedeciendo usar coherentemente de forma inconsciente sus conciencias creativas para terminar de conformar, completar y ejecutar creencias en pro del miedo. Y si las personas obedecen generar emociones de amor, es porque están obedeciendo usar coherentemente de forma consciente sus conciencias creativas despiertas para conformar, completar y ejecutar creencias en pro del amor, etc. Pero ojo, obvio, comprendiendo que el verdadero amor nunca es dolor, sufrimiento. Veamos un ejemplo. Si por diversos medios escritos, audiovisuales, radio, TV, cine, internet, videojuegos, te están mostrando constantemente de forma saturada imágenes que representan peligro, deuda, pobreza, dificultad, desconfianza, miedo, dolor, sufrimiento, enfermedad, muerte, como por ejemplo imágenes de un supuesto bicho, y a esas imágenes agregan sonidos de palabras y música que describen sonoramente miedo, peligro, desconfianza, deuda, temor, terror, enfermedad, escasez, carencia, pobreza, hambre, muerte, etc. O sea, asociaciones audiovisuales que describen dolor, sufrimiento, miedo. Pues si tú estás con tu conciencia dormida, tenderás a obedecer, dar la atención de tu conciencia a eso, por ende a obedecer, creer en esa información audiovisual y por lo mismo a que tu alma, al estar dormida de conciencia, obedezca a generar e impregnar una emoción de miedo en tu cuerpo físico, biológico, carnal, lo que obvio bajará tu estado de ánimo y deprimirá a tu sistema inmune, bajará tu nivel de energía vital, o sea, tu salud se degradará y abrirás la puerta a la enfermedad, etc. Pero si en cambio tú tienes tu esencia alma despierta de conciencia, pues no querrás dar la atención de su conciencia a esa información audiovisual de dolor, sufrimiento, miedo con que te quieren atrapar y simplemente decides no ver ni escuchar esa información audiovisual y decides apagar la TV o el radio o el celular o cambiar de canal, cambiar de información audiovisual. ¿Cierto que sí? Y pues así te responsabilizas de tu vida, de tu salud, y no dejas que te traten de manipular tu conciencia, alma, mente, espíritu, con lo que no les darás gusto porque tu esencia alma no obedecerá a autogenerar emociones de miedo para alimentar energéticamente esa información audiovisual pervertida y malintencionada con la que te pretenden atrapar para desestabilizarte emocionalmente, etc. La emoción, al ser un tipo de energía del alma, equivale al combustible que alimenta y potencializa una información audiovisual para convertirse en información senso-audiovisual. Y ahí sí que esa triada de información senso-audiovisual ya pueda germinar y concretarse, densificarse en tu realidad física más densa, a través de las acciones que obedezcas hacer al respecto. Por eso desde hace tiempo vengo advirtiendo que el miedo es ignorancia y viceversa, la ignorancia es miedo, porque la energía emocional de miedo solo puede ser creada, generada por un alma ignorante que se deja manipular y atrapar en mentiras, porque no recuerda lo valiosa y poderosa que es. Entonces, deja de creer creencias tontas como la de que sentir miedo es normal. Sentir miedo hace parte de nuestros sistemas de defensas. Todo lo contrario. El miedo no te deja discernir ni encontrar la mejor solución. Diferente y correcto es tener la conciencia alma despierta y que por eso ella, nuestra alma, nos avise intuición con antelación cuando como persona, cuerpo físico, carnal podamos estar en peligro, etc. Y esto solo lo puede hacer el alma, la intuición, porque para el alma no existe el tiempo. El alma es vida eterna, por lo que puede ver todo en el mismo instante. Por eso nos puede avisar. Lo que llamamos intuición es el aviso de nuestra alma para que tengamos cuidado de algo o de alguien. El miedo bloquea la conciencia, el miedo bloquea la creatividad, el miedo bloquea el discernir propio, el miedo bloquea la libertad. La ignorancia te mantiene muerto en vida. El miedo te manipula para que aceptes ser sumiso, mediocre, cobarde y obediente, etc. Ahora, si observas conscientemente te darás cuenta muy fácilmente que las imágenes y los sonidos, palabras, músicas con que los medios masivos de programación, comunicación describen la inmensa mayoría de la información audiovisual que promueven, colegios, TV, noticiegos, cine, internet, videojuegos, guerras, etc., claramente son pro miedo,
O sea, para que tu alma, si está dormida, crea que debe autogenerarte emoción de miedo por esa información que te venden tanto en forma de asociaciones entre imágenes y sonidos, palabras, historias, música, o sea, audiovisual. Por eso es que a través de todos estos sistemas masivos de programación alien que llaman comunicación, es que promueven información audiovisual, porque la emoción la tienen que proveer las almas, porque la tecnología de inteligencia artificial de los aliens por sí misma no puede crear emociones. Y los aliens tampoco pueden generar emociones, porque no tienen alma despierta consciente, pero sí pueden sugerir asociaciones audiovisuales pervertidas para que tú, dependiendo del estado de conciencia de tu alma, obedezcas o no generar e impregnar la emoción de miedo que siempre necesitan para poder crear eso que promueven. Por eso es que el concepto que propongo en este planeta es la comprensión de la armonía de la correlación senso-audiovisual, que ya es la tríada completa de la conciencia, de la creencia y de la música, los tres aspectos: senso, la emoción; audio, los sonidos, palabras, música; y lo visual, que son las imágenes que imaginas. A propósito, como ha quedado ampliamente evidenciado en estos dos últimos años, 2020 y 2021, como ustedes ya se habrán dado cuenta, las personas más expertas, que son eminencias en sembrar desinformación audiovisual a favor del miedo, pues claramente son los políticos, los medios masivos de programación, comunicación, desinformación, periodistas y sus socios de las demás corporaciones. Entonces, si sigues viendo, recibiendo y creyendo en eso, dándole poder, atención a esa corrupta información, es porque tienes un nivel de conciencia similar a la de ellos. O sea que estás muy dormido, dormida de conciencia todavía. Y que por lo cual no te valoras, no te respetas, no te amas. Es que es absurdo, siendo que los políticos son los empleados de los ciudadanos, y no al revés. Cínicamente estos políticos son quienes se apropiaron de todo, engañan, roban, saquean, abusan y esclavizan a los dormidos ciudadanos, porque es tan absurdo que, siendo que los políticos, repito, que son los empleados de los ciudadanos, los políticos y sus socios son cada vez más ricos y poderosos, mientras que los dormidos ciudadanos, que son los reales jefes, son cada vez más pobres y carentes de valor, amor propio. Y obvio, esto solo lo permiten personas con una conciencia totalmente dormida, dividida, perturbada, enferma, hipnotizada, secuestrada, desvalorizada, esclavizada y depredada. Divide y vencerás. Eso es lo que siempre han hecho con los pueblos dormidos de conciencia: dividirlo en bandos de trogloditas ignorantes que obedecen distraerse y masacrarse entre sí, obedecer la autodestrucción de su especie, mientras unos pocos se roban todo, etc. Obvio, porque están atrapados en un nivel de conciencia depredadora, muy baja. Ok, entonces puedes buscar en mi canal YouTube Ivankis muchos videos que te van a ayudar a acelerar el despertar de tu conciencia alma. Ok, espero les sirva esta información. Nos vemos en el próximo video programa. Un abrazo muy consciente de armonía, de bienestar para ti. Mucho amor propio, valor propio para ti. Chao, chao, chao.